Hoy quiero hablarles de una historia que, más allá de dejarnos una enseñanza, es una tragedia. Una de esas historias que no se cuentan con morbo, sino con silencio, con respeto y con el corazón en la mano. Voy a hablar de un cantante muy famoso de música popular en Colombia. Por respeto no diré su nombre ni mostraré imágenes. Hoy lo llamaré Alberto. Alberto nació y creció en un barrio humilde de Manzanares, Caldas, un lugar donde las carencias eran más comunes que las oportunidades, donde muchas veces el plato de comida dependía del esfuerzo diario y no de la suerte. Desde pequeño entendió algo que muchos tardamos años en comprender: que la vida no espera y que nadie va a venir a rescatarte si no haces algo por ti mismo. Con apenas 7 años ya cantaba para ganar dinero. No lo hacía por hobby, no lo hacía por aplausos. Cantaba porque su familia necesitaba sobrevivir. Mientras otros niños jugaban, Alberto afinaba su voz. Mientras otros soñaban sin urgencia, él soñaba con hambre, con necesidad y con una claridad impresionante para su edad. Para muchos era solo un niño, pero él ya sabía que la música no era solo su talento, era su salida. Esa infancia marca el carácter, marca el corazón y marca la forma de ver el mundo, porque cuando creces con poco, aprendes a valorar todo. Cada moneda, cada oportunidad, cada persona que te tiende la mano. Alberto nunca olvidó de dónde venía, porque su historia no empezó en un escenario, empezó en la necesidad. Con los años tuvo muchos empleos, trabajos duros, trabajos invisibles, trabajos que no salen en entrevistas ni en biografías bonitas, hasta que tomó una decisión que cambia destinos: viajar a Bogotá. Llegó a la capital como llegan muchos, con una maleta cargada de sueños y un bolsillo lleno de esperanza, pero casi vacío de dinero. Consiguió trabajo en una plaza de mercado. Madrugadas largas, cansancio físico, olor a esfuerzo. Un hombre humilde con un sueño gigante. Y aquí hay algo que vale la pena detenernos a pensar. Muchos cuando llegan a ese punto se rinden, dicen: esto no es para mí. Alberto no. Con el dinero que ganaba se financiaba su música, pagaba estudios de grabación, producciones, videos, invertía en su sueño, mientras otros invertían en sobrevivir el día. No era fácil, pero era coherente. Sabía que nadie iba a apostar por él si primero no apostaba por sí mismo. Así empezó a formarse en la música popular, canción tras canción, error tras error, caída tras caída, hasta que su voz empezó a sonar, hasta que su historia empezó a resonar en la de otros, porque la música popular no se canta solo con la garganta, se canta con la vida. Y Alberto tenía vida de sobra para contar. Con el tiempo se convirtió en uno de los exponentes más grandes de la música popular en Colombia. Logró algo que parecía imposible. Llenó por primera vez en la historia del género el estadio más grande de Bogotá. Ese mismo hombre que cantaba de niño para llevar comida a su casa, ahora veía a miles de personas corear sus canciones. Lo había logrado. Ahora tenía dinero. Ahora tenía reconocimiento. Ahora su situación precaria había quedado atrás. Era uno de los artistas más cotizados del país. Pero aquí viene una verdad que muchos olvidan. El éxito no te vuelve invencible. La fama no te hace eterno. El dinero no te compra un día más de vida. El 10 de enero de 2026, Alberto perdió la vida en un accidente aéreo cuando se dirigía a un concierto. Iba a trabajar, iba a cumplirle a su público, iba a hacer lo que siempre hizo. Pero ese día la historia se detuvo. Y aunque esta historia gira alrededor de él, no fue solo él quien perdió la vida. 5 personas más murieron en ese accidente. Familias enteras quedaron rotas. Sueños que no salieron en portadas también se apagaron. Y pasa algo muy humano. Cuando alguien ya no está, empezamos a hablar más, las redes sociales se llenaron de fotos con él, artistas, colegas, amigos compartiendo recuerdos, lágrimas, palabras que quizá nunca se dijeron en vida, entrevistas donde el dolor era real, donde no había actuación, solo vivencias. Hay algo que estremece aún más esta historia. En varias entrevistas, Alberto había contado que soñó en 3 oportunidades con una tragedia aérea donde él perdía la vida. Lo decía con calma, como quien siente una advertencia pero no sabe cómo interpretarla. Incluso ya había sufrido un percance previo en una avioneta y milagrosamente se salvó. Eso lo llevó a una reflexión profunda. La vida es solo un hilo, en cualquier momento se rompe. Él mismo decía que debíamos valorar lo que tenemos y estar apegados a Dios, que con fe se logra todo, y tenía razón. Pero incluso con fe seguimos siendo frágiles, seguimos siendo humanos, seguimos siendo un simple mortal. Hay algo que quiero compartir desde lo más personal. Yo no era fan de su música, no seguía su carrera de cerca, y aún así, esta noticia me llegó al alma. Fue una sensación extraña, como si se hubiera ido alguien cercano, como si hubiera perdido a un amigo o a un familiar. Y no fui el único. Miles de personas sintieron lo mismo. Eso dice mucho del impacto de una persona más allá de su arte. Porque al final, lo que nos conmueve no es solo la fama, no es el dinero, no, es la historia. Es saber que alguien que salió de abajo, que luchó, que creyó, que trabajó, también era vulnerable, que también tenía miedos, que también soñaba cosas que no entendía, que también era humano. Esta historia deja varias enseñanzas. Cuando eres humilde y trabajas por lo que quieres, puedes cumplir tus metas.
que los sueños no distinguen barrios ni cuentas bancarias, pero también nos recuerda algo que duele aceptar. Lo único que no pueden comprar el dinero y la fama es la vida. Hoy Alberto no está, pero su historia sigue hablando, y quizá esa sea nuestra tarea, como quienes escuchamos. No idolatrar, sino aprender. No solo aplaudir el éxito, sino reflexionar sobre la fragilidad del tiempo que tenemos. Y ahora te pregunto a ti, como él decía, con el corazón, si hoy fuera tu último día, ¿qué estás postergando que ya no debería esperar?